Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Lucero, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Esquivel, ¿verdad? María Elena Esquivel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, profesor. Gracias. ¿Usted? También muy bien, muchísimas gracias. ¿De qué parte del país nos acompañas? Del Estado de México. Ah, ok. Yo ahorita estoy oyendo noticias del Estado de México, de las elecciones que va a haber el otro año de gobernador, ¿no? Sí, creo que sí. No estoy muy Sí. enterada del tema. Porque apenas va empezando, pero ya después van a venir las precampañas y las campañas, y ya te vas a enterar. Marilena, ¿de qué municipio eres? De Toluca. Ah, de la capital. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Por Metepec? ¿Por dónde de Toluca? Lerma. Pues es un municipio que se llama Almoloya de Juárez. Ah, claro, Almoloya. Muy, por eso le Ah, cambiaron el nombre al penal, ¿no? Para que el municipio no se viera afectado, ¿no? Sí supiste esa historia, ¿no, sí. Marilena? Ajá, exactamente. ¿Cómo le pusieron al penal? Ay, le pusieron otro nombre, que no Mm, recuerdo cuál es, pero justo es para que el no, altiplano. ándale, Altiplano, del porque altiplano. hay otro que se llama, bueno, yo lo conozco como Penny. Y aparte está el altiplano. Esa, el altiplano le pusieron. Muy bien. Y Lucero, ¿de qué lugar del país nos visitas? Bueno, ¿nos acompañas? Buenas noches, asesor. Soy del estado de Puebla. De Puebla, muy bien. ¿Y de qué parte de Puebla? Porque Puebla Sí, es muy grande también. es muy Soy del grande. municipio de Amozoc. Amozoc, he oído hablar de él. Creo que es Es, por donde está el aeropuerto. no, el aeropuerto está en Ciudad Cerdán. No, yo estoy entre Tlaxcala y Veracruz, más o menos. Estoy cerca de la capital de Puebla. Ok, ok. Conozco la capital. Incluso Es, posiblemente vaya en agosto, todavía no sé, a un congreso. Pero sí he ido. Y hace poquito fui a Veracruz y hay una desviación por Tlaxcala, ¿no? por Tlaxcala, ajá. Sí, Ajá, y por porque ahí. sí, pues yo estoy como a 40 minutos del mero la capital. De hecho, estoy ahora sí que más cerca de la capital de Puebla. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Qué bueno que se animaron a entrar a la sesión virtual. Y bueno, vamos a platicar acerca de las actividades que se van a hacer en la semana y sobre todo, pues darles algunos consejos que son pues muy importantes eh, para llevar a cabo el trabajo de la prepa. Uno de ellos, y bueno, este es mi cuarto curso que llevo, es el trabajo que ustedes hacen, que, que he visto que, que lo entregan, por ejemplo, los domingos. Muchos trabajos los entregan los domingos en la noche. Pues lo cual sí se convierte en una situación que no me gusta mucho, porque bueno, a mí me gusta, por ejemplo, calificar luego, que casi que entregan, luego califico. En parte, bueno, yo trabajo mucho en línea, soy maestro en línea. Bueno, me presento, soy Enrique Cuauhtémoc Arellano Aguilar, eh, vivo aquí en la Ciudad de México y pues me dedico yo prácticamente a dar clases, ¿no? Doy clases en línea aquí en la prepa, doy clases en maestría también,
y doy clases en licenciatura en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad La Salle. Entonces, bueno, pues mucho de mi trabajo lo hago aquí en casa. Entonces a mí me gusta mucho, pues que cuando me lo entreguen, pues lo pueda revisar casi una hora después de que lo entregan, ¿no? Y luego el domingo, pues, y como a mí no me gusta que se me acumulen los trabajos, y aparte yo trabajo los lunes, tengo que ir a la universidad y todo, pues sí se me complica. Pero aparte de esto, es mejor trabajarlo poco a poco. Es lo que yo les recomiendo, Norma y Marielena, que revisen bien la actividad. Son dos actividades que tienen que hacer ahorita y que las vayan leyendo, vayan ya leyendo el ensayo de Octavio Paz. No sé si ya lo hicieron, Marielena y Norma, ¿ya leyeron el ensayo? Sí, Yo justamente lo estaba yo leyendo apenas. Ah, muy bien, muy bien. Hay que leerlo para que ustedes puedan después contestar las preguntas, que son preguntas que salen del propio ensayo de Máscaras, que es parte del libro del Laberinto de la Soledad, que el Laberinto de la Soledad es un ensayo que se hizo hace 70 años, en los años 50 se hizo. Y ese ensayo, hola Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Y ese ensayo es muy interesante porque lo que hace es reflejar a ese mexicano de los primeros 50 años del siglo pasado. Ese mexicano prerevolucionario, revolucionario y posrevolucionario. Entonces da cuenta de la cultura mexicana y por eso la metáfora de las máscaras, ¿sale? Eso es muy importante. Les doy un tip eh, para su primera pregunta. Cuando se habla de la tesis, sí o sí tienen que hablar de las máscaras, ¿sale? Porque ahí es donde él refleja la personalidad del mexicano, ¿sale? Si ustedes no me ponen nada acerca de las máscaras, no es tanto que la tengan mal, pero sí habría una parte incompleta en la tesis de Octavio Paz, ¿sale? Entonces, bueno, se los dejo ahí para que lo, para que lo piensen un poco, pero es una lectura muy polémica, en su momento fue muy polémica, muy cuestionada por antropólogos, es un trabajo más de antropología. Ya saben que las disciplinas que existen está la antropología, la sociología, la psicología, la educación, la comunicación. Por ejemplo, ciencias de la comunicación viene a tomar un poder muy interesante en estos últimos años del siglo pasado y por todo el desarrollo de los medios de comunicación y la tecnología. Pero la antropología estudia los ritos y los mitos, las prácticas ancestrales y las prácticas que construyen una civilización. Entonces, ese es un trabajo antropológico, pero los antropólogos se enojaban porque decían, pues es que él para hacer antropología tienes que ir a campo. Campo quiere decir, pues vivir en comunidades, vivir en lugares con la gente para darse cuenta cómo son sus formas de pensar, sus formas de vivir, sus acciones, sus símbolos, sus cuestiones mitológicas, ¿no? Sus mitos, todo eso. Entonces, ahí es uno de los grandes debates, por eso, pero es un buen texto que trata de reflejar lo que es el hombre. Fíjense, también es un trabajo pensado en el hombre, figura masculina, aunque también hay unas referencias a la mujer que son muy, muy importantes, en donde hay una ambivalencia. Ahí también se las paso, también no es que se les pase la respuesta, pero sí, cuando les preguntan por las mujeres, ahí hay dos temas muy interesantes, la idolatría hacia la mujer, pero también esta parte que sobaja, se dice sobajar, ¿verdad? A la mujer, en relación a humillarla, ¿no? Se idolatra y se humilla al mismo tiempo. Se idolatra a la madre, se humilla a la pareja o al amante incluso, ¿no? Como se menciona
en ese texto. Entonces, hay cosas muy interesantes, hay que leerlo. Yo les recomiendo que lo lean y escriban, ¿no? Vayan escribiendo en su cuaderno palabras, párrafos claves que consideren ustedes importantes para que puedan llegar a construir un buen trabajo. ¿Sale? No sé si tengan hasta ahorita alguna duda, Cintia, Norma y María Elena. Sin dudas, chicas. Hasta el momento no tengo ninguna duda. Ok, De mi parte tampoco hay dudas. ok. Bueno, vamos a ver qué nos dice la introducción de este ensayo y para que lo podamos hacer sin ningún problema. ¿Vale? Dice, todos podemos tener una opinión, que eso es muy importante para ahorita. Diferenciar entre opinión y argumentación. Pero esta tendrá mayor validez si podemos sustentarlas, es decir, si creamos argumentos. Los argumentos los podemos ver en todas partes, desde anuncios que buscan persuadirnos a comprar algo, hasta textos literarios o académicos. Aquí hay un salto aquí de la introducción muy feo, pero les digo, creo que en el ambiente académico, en el ambiente escolar en el que ustedes se están desarrollando y que se están formando, esto sí anótenlo en su cuaderno porque es algo que yo les voy a insistir hasta el módulo 4. Acabo de terminar el módulo 4 ahorita con la generación 35 y les insistía mucho. Usen citas o comentarios de personas especializadas en los temas. Esa es una forma de argumentar en trabajos escolares. Y la otra, datos estadísticos. ¿Sale? Ya van a ver ustedes en los demás ejercicios cómo van a ser necesarios esa información. Pero ahorita es importante que lo tengan claro. Si yo quiero argumentar, es importante checar a los especialistas. Yo me tengo que apoyar de un especialista. Ustedes son chicas, alumnas, que están en un proceso de aprendizaje general, ¿no? Ahorita ustedes están profundizando lo que profundizaron en su secundaria y van a trabajar aspectos más puntuales. Y ya de ahí tienen que dar el salto a la universidad. Para que estudien su licenciatura, ¿sale? No se me queden aquí en la preparatoria, terminen esto y después, si quieren, tómense unos meses de descanso y vámonos a la universidad, ¿sale? Hay mucha oferta también para adultos, la SEP también tiene su escuela para su universidad, la UNAT, para que ustedes puedan seguir estudiando gratuitamente y en línea, este tipo de carreras que ahí se les ofertan, ¿sale? Entonces, bueno, esos dos cosas. México ha sido cuna de grandes ensayistas como Octavio Paz, que es el autor del texto, Carlos Fuentes, que era otro escritor magnífico. Al final de su carrera y de su vida, creo que ya no tanto, pero, por ejemplo, un libro muy famoso es el de Aura, que se los recomiendo. Está otro libro que lo quiero volver a leer, se llama La región más transparente del aire, que se escribió también por esta época de los años 50, pero Fuentes hablaba del México moderno, de la sociedad, de la clase media alta, de las colonias que en esa época era la Roma, por ejemplo, la Condesa, del centro de la ciudad, ¿no? Alfonso Reyes, Carlos Monsiváis, que acaba de fallecer, bueno, que acaba de cumplir años ayer justo, creo que cumplió 10 años, que era también un cronista, un gran periodista, ensayista, que curiosamente, por ejemplo, Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis eran muy amigos de Octavio Paz y se pelearon. Incluso hay un libro que acaban de sacar, creo que el año pasado, hace 2 años, las cartas, como eran ellos intelectuales, y eran diplomáticos y era una élite
intelectual mexicana. Octavio Paz era poeta también. Entonces, pues se comunicaban mucho con cartas. Incluso, fíjense, el acervo de cartas de Octavio Paz lo tiene una universidad norteamericana, o sea, y se estudian todavía, pues sus pensamientos que tenían, por ejemplo, en este caso, Octavio Paz. Las cartas de Carlos Fuentes creo que las tiene su esposa, Silvia Lemus. No sé si ya las tenga alguna universidad pero bueno, ese es como algo fundamental. Alfonso Reyes, uno de los grandes ensayistas del siglo pasado. Por ahí yo no sé si aquí hace falta también José Emilio Pacheco, que él hizo un gran libro que se los recomiendo. Es un libro muy sencillito de leer y muy padre, que se llama Batallas en el Desierto, que incluso es tan buen libro y que es uno de los grandes libros de la literatura contemporánea mexicana. Hay una película que se llama Mariana, Mariana, y una canción de Café Tacuba, que creo que también se llama Mariana. No sé si les gusta Café Tacuba, y hace una síntesis de la novela. Y bueno, como mujeres, Margot Glass, que todavía vive, y Elena Poniatowska, que acaba de cumplir 90 años, y que hay muchas todavía chicas. Hay un boom de escritoras mujeres en México, o sea, muchas mujeres están escribiendo ensayos, novelas. Hay una que se apellida Luisini, que una chica estaba haciendo una tesis de ella, incluso me pidió que le revisara su trabajo. Muy interesante. Bueno, todos estos intelectuales nos invitan a revisar diversos temas desde su perspectiva con ciertos argumentos. Como primera actividad del módulo, analizarás un ensayo. De esta manera podrás distinguir los elementos que integran cada uno de los argumentos, lo cual servirá de ejemplo para después escribir el tuyo. Distingue los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar opiniones. Para realizar esta actividad debes de saber, pues, distinguir argumentos y su estructura, identificar una opinión, reconocer afirmaciones, establecer argumentos. ¿Qué entregarás? Un documento en procesador de textos dando respuesta a las preguntas y los planteamientos que se presentan a partir de la revisión del ensayo. Y déjame, por aquí está. Aquí, bueno, le dicen cómo nombrar el archivo. Y aquí está la rúbrica, pero aquí estaba aquí está. Ustedes me dicen si ven, si lo alcanzan a ver, el Word. Chicas, ¿sí ven un Word? No sé, María Elena, Cintia, Norma, Andrea, ¿ven el Word que les acabo de proyectar? No, no se ve. ¿No? Ok. Entonces, espérame. A ver, entonces, aquí ya se ve mejor. Entonces, ¿va? A ver, ¿qué dice la primera pregunta? ¿Cuál es la tesis central del ensayo? O sea, la tesis es, ¿de qué habla? ¿Cuál es el centro de ese ensayo? ¿Vale? ¿Cuál es el tema central y qué se dice de ese tema central? En este caso yo les digo, bueno, el término máscaras es fundamental para desarrollar la tesis. Ya ustedes me dirán cómo, pero les adelanto que el tema máscaras es fundamental, ¿sale? Identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analizándolos y dividiéndolos en sus partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa. Hay una premisa, ahorita vamos a ver lo que es una premisa y lo que es una conclusión. ¿Vale? Premisa, conclusión, 3 que maneje él. ¿Qué afirmación hace Octavio Paz sobre las sobre la mujer mexicana? Hay una parte en donde se refiere de ella, y es lo que yo les decía, esta parte ambivalente del mexicano, esta parte contradictoria,
de amar y odiar, ¿no? Pero ustedes lo van a ubicar perfectamente en la respuesta. ¿Y qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? Que bueno, prácticamente sobre eso se trata el ensayo, ¿no? Sobre el mexicano, sobre esas máscaras, sobre su personalidad, sobre las formas de enfrentar las adversidades, sobre su idiosincrasia, sobre lo que él cree que es ser, lo que le da el valor a ser un hombre, ¿no? Por fortuna, bueno, esto se escribió hace 70 años, en 70 años pues hemos cambiado, no tanto como quisiéramos, todavía hay un fuerte machismo que se ha acrecentado o se ha demostrado en violencia y que pues se está tratando de cambiar esa condición de masculinidad del hombre. Pero aquí estaba en todo su esplendor, ¿no? Lo que explica Paz es todo ese esplendor de lo que significa el machismo en el mexicano. Y bueno, en tu opinión, ¿cuál de una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y conclusiones, ¿no? Aquí es el mexicano. ¿Cuál es una de las principales características del mexicano? Aquí lo que hace esta pregunta es salirte tú de la lectura. Tú dime, ¿cuál es una de sus principales características? ¿Qué hace al mexicano singular? ¿No? Por ejemplo, a mí me llama la atención que en el fútbol, no sé si les gusta el fútbol, chicas, pero en el fútbol somos muy malos, ¿no? O sea, no podemos pasar del quinto partido, ya llevamos 30 y tantos años, 30 años, 28 años, que no podemos el quinto partido, y 28 años son 6 mundiales, 7 mundiales. Pero ¿cuánto mexicano va? O sea, hace poquito, hace como 8 días, fue el primer partido de México contra Alemania en el Mundial de Rusia. Y bueno, en redes sociales te pasaban el gol del Chucky Lozano. O sea, había más mexicanos que alemanes en plena Europa, chicas, en plena Europa. En Moscú creo que fue ese partido. Más mexicanos que alemanes. Entendería que alemanes sabría mucho porque Alemania es una potencia mundial en fútbol, pero nosotros, ¿por qué? O sea, ¿qué nos distingue al mexicano que van alrededor de 50,000 paisanos a ver ese partido? Alumnos míos fueron varios alumnos míos de la Ibero y de la Salle, y me mandaron fotos y me platicaron, y les costó, o sea, no, les costó mucho dinero, ahorraron a sus papás y todo, pero fueron. Y escriben un párrafo que incluya el argumento que planteas. Escríbelo en forma más como si fuera un ensayo, una idea, un párrafo, ¿no? En donde des una idea general de lo que consideras que escribiste aquí arriba. Aquí lo haces en premisa conclusión, aquí lo pones como un párrafo poniendo mayor argumentos, ¿sale? Por ejemplo, si quieren poner este caso de que pues el mexicano es festivo, ¿no? Le gusta ser festivo, ahí pues pueden investigar, por ejemplo, cuántos mexicanos fueron al Mundial de Rusia, ¿no? Y ahí es como una manera de argumentar, ¿no? Por decir, pero hay muchas formas de decir una característica del mexicano, ¿no? Alborotador, ¿no? Esta parte porque eso es, pues vamos a alborotar ahí a un estadio, ¿no? Y ahí van a ser sus desmanes, ¿no? Pero bueno, esta es la actividad, ¿sale? Esta es la actividad que se va a hacer esta semana. No sé si tengan alguna duda sobre esta actividad.
Ninguna, gracias. Ok, me imagino que cuando le estén trabajando pueden salir algunas dudas. Ahí es cuando ustedes pues me contactan y ahí ya les puedo ayudar un poco más, ¿sale? Tienen el mensajero ahí para que ustedes me busquen y yo les diga. ¿Qué es lo que se evalúa? Es una rúbrica en donde tenemos criterios de desempeño, cognitivo, actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico, y por ejemplo, parto de experto, que es el que se lleva la mayoría de los puntos, es lo que les acabo de decir. Si reconocen las tesis, si identificas los 3 argumentos, si identificas de manera correcta las afirmaciones de paz sobre la mujer, del hombre, tus premisas y conclusiones y tu párrafo, ¿sale? Si eso lo entregas bien, lo haces correctamente, pues tienes tu mayoría de puntos. También la actitudinal es que pues lo hagas bien, ¿no? O sea, descargues bien la información, la subas de manera correcta, con las iniciales que se te piden, etcétera, etcétera. Aquí lo comunicativo, pues la ortografía y sobre todo la sintaxis. Aquí yo les recomiendo que activen en su Word y sobre todo tiene que ver con versiones de Office, no de Office, no, de Windows y sí de Office, también para que les marque. Yo acabo de bajar la 11 y acabo de bajar también el último Office y me da correcciones de todo, ¿eh? De todo me da correcciones. Entonces, sí es importante que los chequen y si no, tu texto pásalo en internet a un corrector. Hay muchos correctores de ortografía y sintaxis, ¿sale? Para que no se pase ni una error, porque miren, aquí la rúbrica me dice que si tienes un error ortográfico, ya te puedo empezar a penalizar. Entonces, cuiden mucho eso. Y el entorno crítico, ¿no? Distingue de manera precisa los distintos argumentos que plantea Octavio Paz en su ensayo, precisa la diferencia, argumento, opinión, afirmación, ¿sale? Esta sería la rúbrica para que ustedes la tengan muy presente, para que hagan su actividad sin ningún problema. No sé si por aquí haya alguna duda, algún comentario sobre la rúbrica. ¿No? ¿Nada, nada? No. Ok. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver esto de premisas y conclusiones. ¿Vale? Que es si se dieron cuenta, es algo que pide constante este ejercicio. Pero déjenme encontrarlas. Ya las tengo. Bueno, las premisas son frases que explican, sostienen y enuncian una postura. Fíjense, una postura. O sea, yo como aficionado al fútbol, tengo una postura de lo que les acabo de decir de la selección mexicana, ¿no? ¿Recuerdan qué postura les dije? ¿Qué pienso de la selección mexicana? ¿Qué es como? ¿Qué les dije de la selección mexicana? ¿Cuál fue mi postura? Que son muy malos para jugar porque no han pasado sin recibir. Son malos para jugar. Muy bien. Esa es mi postura. Son malos para jugar. Forman parte de un proceso de demostración. ¿Quieres que te lo demuestre? Acaban de perder 3-0 con Uruguay. Perdieron 2-0 con los Estados Unidos. No meten gol. Llevan 3 partidos en donde no meten gol, ¿no? Fíjate, son datos estadísticos que estoy utilizando. Entonces, no te lo estoy diciendo porque tenga un resentimiento, que me digas que soy gringo o soy pro español o que no quiero a México. No, pues sí lo quiero y es mi país y es mi selección, ¿no? Pero es la realidad. No meten gol y el equipo es muy mal. Te lo demuestro de otra manera. Ahorita te busco una cita, si quieres, de un comentarista. Por ejemplo, hay un comentarista que me gusta mucho de fútbol, que se llama Roberto Gómez Junco,
y leo sus análisis y él dice que no juega nada la selección. O sea, no es un dato estadístico, pero sí es algo de un especialista. ¿Sale? Entonces, al ser un especialista, pues a mí me llama la atención que él me diga que la selección juega mal. Espérenme que se me acaba de perder. Que lo estoy haciendo por Zoom y nos va a sacar en 10 minutos, pero en la misma liga vuelven a entrar, ¿sale? Yo les digo cuánto tiempo nos queda y nos va a sacar, pero en la misma liga le dan clic y volvemos a entrar, ¿sale? Dice, ofrece pruebas, anécdotas, explicaciones, razonamientos, citas de autoridad, por ejemplo, es lo que yo le estoy diciendo ahorita, citas de autoridad de Gómez Junco, que es un experto y es un especialista en la materia, ¿sale? Entonces, yo tengo una postura, yo digo algo y la demuestro con datos, ¿sale? Con citas, con especialistas. Igual, Octavio Paz nos va a poner una postura del mexicano, nos va a decir algo del mexicano y nos va a decir algo de por qué, a ver, pues cómo maltrata a la mujer, ¿no? Cómo la humilla, o que el mexicano no se raja, ¿sale? O por ejemplo, algo que me han dicho en trabajos, es que el mexicano es muy solidario, ¿no? Y cómo lo demuestran, pues cuando hay temblores, cuando hay aquí en la Ciudad de México, cómo se organiza la gente, cómo manda cosas a Puebla, cómo manda cosas a Morelos, cómo manda cosas a Oaxaca, a Guerrero, ¿no? Oaxaca, Guerrero, ahorita que vinieron los huracanes, ¿no? O sea, el mexicano es solidario. Y te digo por qué, ¿sale? Conclusiones, cierras la demostración, infieres y das resolución sobre una materia. Son deducciones a las que se llega tras la información, el estudio y las reflexiones o el análisis otorgado. Depende de las premisas, pero también cierra una serie de ellas. Entonces, México es muy malo porque es un equipo que no mete goles y la verdad, mi conclusión es, los van a eliminar en el Mundial en la fase de grupos. Es más, mi conclusión es que no va a ganar ningún partido. ¿Se dieron cuenta, chicas, cómo hice yo mis premisas? Sostuve una postura, les dije por qué, y les digo como conclusión que no me voy a hacer ilusiones, ¿sale? No me voy a hacer ilusiones, porque luego ando ahí bien triste, no lloro, pero siendo bien triste porque perdió la selección, ¿sale? Entonces, ahí está esa parte de la premisa, conclusiones, premisas y conclusiones. La premisa tiene dos partes, una postura con la demostración y conclusiones. ¿Hasta aquí alguna duda? Marisela, 1, 2, 3. ¿Alguna duda? Ninguna. Ok. No, ninguna. Ok, muy bien, Marisela. Es que se salió Lucero, ¿verdad? Yo creo que tuvo algún problema y se salió. Bueno. Sí sigues, perdón. A ver. Ok, sí, perdón, es que no me da completo los nombres. Entonces, más bien se acaba de incorporar Marisela. Ok, disculpa. Premisas, ¿cómo se redactan? Por ejemplo, puedes utilizar estas palabras. Además, a partir de que, a causa de, a pesar de que ha jugado partidos, no mete goles, ¿no? Por ejemplo, como es indicado por las siguientes estadísticas, como muestra de que no están jugando bien, ¿no? Dado que, y dices la conclusión. Así pues, así que, como resultado, concluyendo, de ahí que, ¿no? Y acá te ponen otros ejemplos, ¿no? Determino de todo aquello, en conclusión, en consecuencia, en general, en suma, entonces, en virtud, es claro, es imposible, ¿no? De aquí te da más palabras que tú puedes utilizar en el manejo de premisas y de conclusiones, ¿vale?
Y bueno, aquí nos pone un ejemplo de un artículo y de las expresiones que utiliza una académica que se llama Soledad Loaesa, perdón, y habla sobre permanencias y cambios. Dice, hace unos meses un grupo de observadores de la realidad nacional avanzó la peregrina idea de que México era un país de clase media. Este planteamiento, ¿no? Aquí está bien. Este planteamiento, vamos a ver, planteamiento tiene que ver con la premisa, ¿no? Si no mal recuerdo. Que tiene más de ideológico que de evidencia empírica, ¿no? O sea, ¿cómo sé que si que ideológico es que quiere quedar bien con alguien para decir que no somos un país de pobres? Es decir, clase media, lo que se está diciendo esto es que no somos un país de pobres. Por esto dice que es más ideológico que de evidencia empírica. Se sabe, gracias a Coneval, que el 60% de los mexicanos vive en el umbral de la pobreza. Dice que tenía más ideología que evidencia empírica. Ha sido refutado de manera contundente por el reporte de Coneval que se dio a conocer a principios de esta semana. Según este documento del 2012, más del 61 millones de mexicanos, es decir, la mayoría de la población, vivía en condiciones de pobreza patrimonial. Aquí tú puedes revisar el documento de Coneval. Coneval tiene una página web y la puedes revisar, ¿sale? O te puedes ir a la jornada del 30 de julio del 2002. Contrariamente a lo que lo afirmaban los observadores que enfatizaban la perspectiva del cambio social, los resultados del Coneval nos hablan más de rezagos permanentes estructurales de la sociedad mexicana, tales como la pobreza y la desigualdad, que se ha mantenido en un contexto de cambio político. Miren, aquí esta nos los da incluso para que lo chequemos, ¿sale? Dice, expresiones indicadas usadas. El artículo usa dos expresiones indicadoras de premisas. Este planteamiento, ¿no? Que sirve para establecer un contraste y según este, que permite plantear un dato y una expresión indicadora. Y conclusión, contrariamente, a través de esta frase, la investigadora deduce que, la permanencia de dos rezagos, de dos rasgos, perdón, estructurales, la pobreza y la desigualdad. ¿Sale? Ahí está ya, en este pequeño artículo podemos ver cómo ella nos da las premisas, que es lo que se dice, se está diciendo por ahí que somos un país de clase media, pero aquí tal vez le tenemos que creer a Soledad Loaesa, porque la verdad tampoco te está dando un dato estadístico. O sea, ella le puedes creer porque pues, ya lleva trayectoria como periodista de la jornada. Pero ahí, por ejemplo, o no sé si el artículo que hace es más grande, en donde sí te dice un dato estadístico. ¿Cuánto? Bueno, sí te da uno, que te dice que el 60%, ¿no? 61% de millones de mexicanos. Puede ser que con ese dato salve su premisa, ¿sale? Pero sí creo que a veces para la magnitud del tema que está haciendo ella, se necesitaría pues otros datos, ¿no? Que los tendría que sacar de aquí, del Coneval, que les digo que es una página web, es un consejo N Nacional de Evaluación. Eso significa Coneval, Consejo Nacional de Evaluación. Y creo que no estoy seguro si nada más mide pobreza o mide otras cosas en nuestro país. Pero sí, pobreza seguro, ¿vale? Pobreza mide seguro. Y ahorita que regresemos de que me corte Zoom, leemos el otro, ¿no? Leemos de Carlos Fernández Vega, otro escritor de la jornada, a ver cómo nos hace su reporte, su artículo, para saber qué está pasando, ¿sale? Entonces, nos salimos y así como se salen, entran otra vez con la misma liga, por favor, ¿sale?
Entonces, ahorita las encuentro. Chao.